¿Qué ha pasado? ¿Se ha ido la luz? Se ha ido la luz. ¡Antonio, no te veo, no te veo! Ah, no, es porque llevo las gafas empañadas. Porque vemos gracias a Aula 21 y gracias a Yowin. Y a ser... ¡Antonio, no te veo, no te veo! La cara que ha puesto Antonio cuando me ha visto hacer eso, madre mía. Bueno, chicos, que en verdad no estamos en el apagón. No os creáis a estos dos. El apagón ya pasó y hoy pues vamos a hablar un poco de cómo lo vivimos y la importancia que le tenemos que dar a las cosas pues que no involucran tanta tecnología y tanta luz, ¿no? Nosotros solemos grabar los lunes, entonces ese lunes teníamos planteado grabar, pero ni siquiera el invitado pudo venir, por eso hoy somos nosotros tres los integrantes de Habla 21, que queremos hacer, Antonio, la recibida formal a Candela, que no lo hemos hecho aún. Aplauso. Aplauso para Candela. Vaya los aplausos. Candela, yo te nombro, bueno, te nombramos parte de Habla 21 en nombre del Padre Espíritu Santo, tú también. Gracias. Quedas bautizada como Ya, Auler. ya. He puesto, ¿lo has visto? ¿Auler? Sí, en el grupo, cuando os envío ahí en el grupo de difusión los capítulos, puse disfrutadlo, Aulers. Yo lo vi y dije, ¿Os gusta esa nomenclatura para vosotros? Los Aulers, los fans de Aula 21. 21ers. Pues antes de hablar de lo poco preparados que estamos para el apocalipsis, que ya lo hemos visto este lunes, me gustaría pues, saber cómo habéis pasado vosotros este día tan distinto. ¿Dónde os pilló? Antonio, tú primero. empieza tú, va. Por favor. Empieza, insisto, Oye, No, por favor. insisto. Vale, empiezo yo. Pues yo estaba disfrutando de un día en Portaventura y de repente se paró la estampida, estábamos haciendo cola allí en la estampida, se para la estampida y le digo al personal, oye, perdona, esto va a arrancar pronto. Y me dice, no, no. Y giro la cabeza y veo a la gente como evacuando de forma normal, tranquila y bien hecho por las mismas vías de la atracción. Y digo, esto va para largo. Y le digo, ¿cuánto vais a tardar más o menos? Y me dice, no, no, ha sido un apagón generalizado en todo Portaventura. Y yo, jolín, Portaventura, o sea, venimos un día y nos pasa esto. Y luego nos enteramos, porque encontramos una ventana de cobertura, que había sido un apagón generalizado en toda España. ¿Qué hicimos? Sabiendo que tampoco no teníamos dónde ir, en el sentido de que íbamos a hacer lo mismo en casa que en Portaventura, porque no había cobertura, no había nada, nos quedamos el día entero en Portaventura. Un Portaventura sin música, sin gente, sin todo cerrado. Era como, no sé, era como un parque fantasma. Así pasé yo el día del apagón. Bueno, ahora Candela, ¿tú cómo pasaste el día del apagón? Espera, yo primero quiero preguntarle, igual peco de no saber, pero ¿qué pasa si te pilla en una, ¿sabes? En una... Yo sí, o sea, hice de friki, como soy, y le fui preguntando a todos los operarios de cada atracción y iba preguntando cómo frenan. Y, o sea, las atracciones, a mí me contaron, las atracciones no tienen motor. Entonces ellas suben hasta el punto más alto y ya cuando te dejan caer van solas hasta el final y frenan solas a través de unos... A mí, o sea, me explicó, a ver si lo entendí bien, pero era como hidráulicos. frenos como las no, pastillas. hidráulicos y con imanes también, Sí. con los mismos polos iguales, y así los frenan y no se chocan. Pero llegas hasta el final, o sea, no te quedas en medio del looping, por ejemplo. O sea, es que yo creo que muchas personas, cuando Ya. escuchamos que pasó lo de Buenaventura, nos pensamos que, tú imagínate, estás en el Shambhala o en el... te quedas ahí dado una vuelta. Lo que sí que se puede dar es quedarse en la subida. Ahí, por ejemplo, sí que En puedes. la subida sí, porque vas con la cadena Pero están las escaleritas y va para y bajas. Vale, es curioso. Pero, Antonio, pues yo recuerdo, lo pasé justo aquí en la universidad. O sea, estábamos en una reunión de delegados, se nos fue la luz en la parte de donde estábamos haciendo la reunión, que era como un desván abajo de todo, y se fue toda la luz, pero seguimos haciendo la reunión todo tranquilos con las luces de los móviles, y todo el mundo pensaba que se había ido la cobertura, pues porque estábamos abajo en un despacho perdido de la mano de la universidad, y pues nada, luego subimos y ya pues vimos que no funcionaban los semáforos, tal, y ahí ya fue cuando empezó un poco todo el safari. Pero bueno, Antonio, ¿y tú? Pues yo, mira, yo estaba en casa, estaba con mis padres y eran las 12 más o menos. Yo tenía que ir a Valencia por trabajo. A las 4 de la tarde tenía que salir de Barcelona, en BlaBlaCar. Y nada, estaba en casa, pensábamos que era algo momentáneo, tranquilito. Yo dije, mira, se ha ido la luz, se verá una volverá. Y ahí fue cuando mi padre enchufó el conector de jack al móvil para que funcionara la radio, porque no teníamos una radio como tal, luego sí que encontramos una. Y ahí fue cuando empezamos a escuchar que había un apagón en toda España, que pilló parte de Portugal, parte de Francia. Y dijimos, a ver, vale, no va para poco. Entonces, en ese momento, intenté contactar con el BlaBlaCar, no podía de ninguna manera. Con el móvil de mi madre sí que tenía cobertura, el móvil de mi madre tuvo cobertura casi en todo momento, excepto por la tarde. Conseguí contactar, pero para llegar a Barcelona tuve una odisea, fui en coche con mi padre, claro, sin semáforos, muchísima caravana. Conseguimos llegar, el chico del BlaBlaCar súper majo, y conseguí llegar a Valencia, así que con algunas retenciones que otras.
pero conseguí llegar. Y ya cuando llegué a Valencia, que llegué a las 10 menos cuarto, fueron casi 6 horas de viaje desde Barcelona, que tenían que haber sido 3 horas y media. Cuando llegamos a Valencia, pues había luz en el hotel, por suerte, todo estaba cerrado porque justo era festivo allí, pero sí que, bueno, pues se pudo solventar bien y al menos cuando llegué, porque yo no tuve cobertura en las 6 horas de camino y no tampoco tenía batería en el móvil, o sea, ni una cosa ni la otra, cuando llegué ahí ya pude contactar con mis padres y ya vi que todo estaba bien y dije, pues eso. Un comunicado total. Comunicado durante 6 horas en un coche con 4 desconocidos. Madre mía. Pero bueno, eso también nos sirvió para... Eran 3 chicas súper majas que venían de un vuelo de Vietnam, que eran de Valencia, y un chico súper, súper, súper enrollado, que la verdad es que súper buen trato. Hicimos piña las 6 horas de viaje y la verdad es que al menos, mira, ahí nos llevamos bien y eso que nos llevamos. Era un escenario un poco apocalíptico, ¿eh? Así empiezan los apocalipsis zombies. Realmente poco se habla de lo poco preparados que estamos, a los apocalipsis. Candela nos ha traído algo preparado, Antonio. Bueno. Es mejor que nosotros y prepara las cosas. Totalmente de acuerdo. O sea, yo quiero hacer una pregunta así general, que es que, ¿qué creéis vosotros que habría que tener en un apocalipsis? ¿Cuántos días mínimo se tendría que tener previsiones para sobrevivir? 21 días. 21 días, totalmente. De 30 a 90. De 30 a 90. Días. Sí. Y Vale, ¿y cuántas provisiones son eso? son muchas. Por eso digo, ¿tú qué tendrías para sobrevivir al apocalipsis, Antonio? Vale. 3 cosas que te llevarías para sobrevivir al apocalipsis. Venga. Yo primero. Sí. Guay. Agua. Creo que es fundamental. Sushi. O comida en general. Mucha comida. O sea, yo creo que lo fundamental, que es el agua, la comida y productos de higiene, yo creo. Sería un poco lo ¿Tú, que... Nicolás? Productos de higiene para un apocalipsis. ¿Por qué? Para ponerte guapo. Quiere oler bien. ¿Y si un zombie lo conquisto, qué? Al final uno siempre tiene que oler bien y tener el por... Yo voy a ser realista. O sea, en un apocalipsis, tú imagínate, como lo que vivimos, que se acaban los alimentos congelados, por ejemplo, no hay luz, no hay telecomunicaciones. O sea, lo más inteligente es... mira, y voy a pecar de friki. Las pastillas de yodo, ¿sabes para qué son? Porque es que lo vi en otro podcast, vi en competencias. Vi ahí, Álvaro 845 hablaba sobre las pastillas de yodo, que en caso de una emergencia nuclear, tú las pones en el agua y ayuda a combatir la radiación en tu cuerpo. Y para eso sirven las pastillas de yodo. Entonces eso sería uno. Y luego... Claro, es que te vas a llevar agua de 30 a 90 días. ¿Cuánta agua tienes que llevarte? Sí, es una pasada, ¿no? Creo que coges agua de la lluvia. Unas 8 garrafas de 8 litros. Te da- 3 semanas. Sí, no. A 1 litro y pico al día. ¿Qué debate estamos haciendo aquí? A días, a 60 días. ¿Cómo ha cambiado? 8 por 8, 64. Tienes agua, 1 litro al día. El O sea, enfoque de este no podcast necesitas ha cambiado más. espectacular. Totalmente. No Vale, necesitas pues, más. Agua yo sí que 100% me llevaría. Yo me llevo las pastillas, ¿Vale? me llevo... O sea, a ver, no, espera, vale, ahora vamos a ponernos en serio. O sea, las pastillas de yodo... Es que un cuchillo es muy típico, pero un cuchillo lo puedes hacer con un cristal, entonces no hace falta un cuchillo, no vas a gastar un ítem. Es que es complicada la pregunta, ¿eh? Un Claro, es que lechero. va a pensar. Un mechero... Porque es 2 por 1, te sirve para alumbrar. O sea, aquí y porque para- os he restringido un montón y os he dicho que solamente 3, pero en verdad había que tener un poco de todo, en plan herramientas, comida, que no sé... Sí, es que la pregunta ha sido muy mala, Candela, porque, claro... No, porque quiero saber... ¿Un kit medicinal porque- cuenta como un ítem? Claro. O sea, vale, pues un kit medicinal para Claro. curarte por si pasa algo. Igual en mi kit de higiene había que decir. Yo lo que quería haceros entender es que en ese momento nos pilló pues muy desprevenidos y solo teníamos 3 o 4 cosas en casa pues para tirar para adelante un poco de comida, porque por lo menos a mí no me pilló con la nevera súper llena como para aguantar si esto duraba una semana. Y que pues nos tenemos que apañar con los recursos que tenemos. Y que puestos a prepararnos para el apocalipsis, porque nunca se sabe cuándo puede pasar, pues yo os traigo pues una serie de cosas que dicen que hay que tener 100% en casa por si esto pues vuelve a pasar. Como, por ejemplo, las linternas, que ya sabemos que desaparecieron en las primeras horas del apagón, que con pilas, obviamente, y cerillas, esto es esencial. Luego también dicen que pues agua, comida enlatada, mantas y almohadas, ropa de abrigo y medicamentos. O sea, básicamente como si fueses a hacer una acampada, pues que te llevases pues lo mismo. Y que es como súper importante llevar una de estas herramientas que es como múltiple, que muchas veces las llevas para el cinturón del coche y todas estas cosas, pues así. Entonces, que sería súper útil llevar ese tipo de cosas, chicos, que no estamos muy acostumbrados a los apocalipsis. Y hay que prepararse. ¿Tú eso lo vas a tener preparado, no, Antonio?
Hombre, se pueden guardar provisiones y cosillas para si vuelve a pasar, porque si ha pasado una vez, puede pasar más. Al final no se sabe bien el motivo del por qué fue, hay muchas hipótesis. Internet se llenó de bulos, que es algo que también es importante el no creerse todo lo que se ve, porque en Internet había muchas barbaridades que eran inviables, imposibles, y luego habían cosas que podían tener un poquito más de sentido, pero que no estaban corroboradas por ningún medio oficial, por lo tanto, perdían todo el valor. Entonces, es algo que si ha pasado una vez, puede pasar más, ya sea una vulnerabilidad del sistema o ya bien sea, como decían, una vibración de la atmósfera. Nadie puede controlar la atmósfera, entonces también es algo que mm, es importante tenerlo en cuenta él para la siguiente vez, cómo gestionarlo de manera que sea mucho mejor. Pero nosotros, mira, al fin y al cabo, estamos en una edad un poco todoterreno, Terrenator, que tiras para adelante, pero también la gente mayor en sus casas. O sea, yo leí el caso de una señora que dependía de un respirador y que falleció por culpa del apagón. Entonces es algo también que la gente tiene que tener en cuenta, las personas mayores o personas que ya de por sí suelen estar más incomunicadas y en un apagón la comunicación era cero. Yo con esto que has dicho, Antonio, saco 2 reflexiones. Y es uno, que vivimos enganchadísimos a todo lo que vienen siendo las redes sociales y que nos creemos lo primero que vemos y que muchas veces pues esto no es bueno, chicos, las fake news. Y luego yo quiero decir que nosotros, por lo menos aquí en Barcelona, lo vivimos de lo más tranquilo posible. Salías a la calle y la gente estaba jugando. La gente volvió a ser como humana, ¿sabes? Ahí es donde quería entrar yo. Iba a entrar en esa etapa más como de reflexión nostálgica, en el sentido de estaba todo el mundo fuera, feliz, todo el mundo con la cabeza arriba, nadie miraba el móvil, Ya, esto es verdad. la gente jugaba, Se miraba a los ojos. se miraba los ojos. No sé, ojalá no que hubiese apagón, pero a lo mejor que se apagase la luz de 6 a 8 para que la gente por las tardes hiciese cosas. O que nos diésemos cuenta. O una vez al mes, sería lo ideal, una vez al mes una desconexión, la verdad. No, no, pero es que está en nuestras manos. Fijaos que ha tenido que ser algo externo para que nos demos cuenta. De lo hiperconectados que estamos. Sí. No, y de que se pueden hacer cosas más allá de estar con el móvil o estar, ¿sabes? Entonces, da un poco pena eso, que tenga que ser externo para que nos demos cuenta, pero realmente está en nuestra mano. O sea, ahora sí que si éramos, podríamos ir. Si ahora no hubiese luz, por ejemplo, iríamos a hacer un plan a un parque, seguramente. Pero el por qué no lo hacemos ahora es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Por qué cuando hay luz no y tiene que pasar algo malo o algo que nos limite a hacer cosas para poder hacerlo? Porque es lo que os comentaba antes, mi parte reflexiva que no tiene que faltar nunca. Y es un poco la frase esta de uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, en el sentido de, en este caso, por ejemplo, tú llegas a tu casa, enciende la luz, funciona, coges el metro, funciona, cocinas, vas a la uni, tienes luz, ordenador, cargas el móvil. Al final usamos más la luz de lo que pensamos. O sea, yo no era consciente del uso de la luz que tenía hasta que no pude coger el metro, no pude hacer llamadas porque no funcionaba, es que no pude hacer nada. Y ahí es cuando dije, o sea, valoré el hecho de llegar a mi casa y tener un interruptor y poder encender la luz. Y eso pasa en todo, no solo en la luz, sino en las personas, que muchas veces no las valoramos hasta que las pierdes. Pues en este caso yo creo que es un poco eso, el hecho de como reflexionar. La gente tuvo tiempo para reflexionar, o sea, hubo sitios que estuvieron 20 horas sin luz. Y en ese momento decir, ostras, es que al final valorar lo que tienes, el llegar a tu casa, el tener una nevera con comida que se pueda mantener también. Eso es algo que pasó en muchos sitios, supermercados, que la comida se echó a perder porque la luz se fue. Entonces es un poco eso, la luz al final la tenemos en todos sitios. Que con esto que has dicho, yo lo que sí que me di cuenta es que como que todo pasó como a segundo plano, o sea, relativizamos un montón. El mundo literalmente se paró y todos los trabajos, o sea, yo estaba agobiada por trabajos de la uni que no iba a poder hacer porque no tenía medios para hacerlo más allá de, porque todo estaba en el ordenador. Entonces, todas las preocupaciones que yo tenía pasaron a un segundo plano y me centré más en, oye, ¿sabes? En plan, ¿cómo estás? ¿Cómo llevas la semana? Y eres mucho más consciente de lo que estás haciendo, porque yo creo que vivimos en un mundo que va a 2000 por hora y ves atolondrado con las cosas que tienes que hacer mañana, pasado y al día siguiente y se nos olvida estar en el presente. Y yo creo que este momento fue como un toque de atención que nos dijo el mundo, para y piensa lo que estás haciendo. Pero igual es un poco ida de olla mía. Yo estoy totalmente de acuerdo, la verdad. O sea, es lo que decía. Qué pena que se tenga que ir la luz para que preguntemos a nuestra gente cómo le ha ido la semana. Porque le queremos preguntar también a la gente que está en casa, ¿en quién pensaron? O sea, cuando se fue la luz, ¿quién fue la primera persona que le vino a la cabeza? Yo, en mi caso, estaba con mis padres, pero hubiera pensado en mis padres. Pero, ¿en quién hubieras pensado en ese momento, cuando se fue la luz? Que lo pongan, porque también eso es importante, pues es un poco la persona que te viene a la mente en una situación de vulnerabilidad, como puede ser eso, un apagón, o un momento como la pandemia, o un momento así. Entonces también es algo a tener en cuenta.
Lo sentimos si este capítulo está teniendo un guión claro, pero es que es totalmente improvisado, ¿eh? Mira, en este caso, preferimos traeros un capítulo cada semana y que como mínimo tengáis un contenido que poneros y que os sentáis acompañados de fondo, si alguien se lo quiere poner de fondo. Sabemos que no tenemos invitados, sabemos que, bueno, nosotros lo hacemos lo mejor que podemos, así que sentimos si decís, ahora cambian de tema, ahora vuelven, ahora No, y semana Es que así. viene van a tener un episodio que yo creo que compensará este, ¿no? compensará. Sí, en otra localización, en otra isla y en un sitio muy guay, ¿no? En otra isla, Bueno, en una isla. en una isla, porque esto Una es isla, exacto. que yo sepa, la península no es una isla, En bueno, una es isla. una península. Y que yo creo que les puede gustar mucho. Es una temática distinta y un enfoque... Os va a gustar, os va a gustar. Pero, a ver, ¿qué más podemos hablar? Recap de ahora. Oye, yo creo que hemos llegado a los 21 minutos con creces, Sí, ¿eh? yo creo que... Yo creo que también. Yo creo que no. Y si ¿Qué no, nos apostamos? Ya sabes lo que tenemos que hacer si no llegamos a los 21 minutos. Vale, pero antes de despedirnos, un poco de recap de Aula 21 hasta ahora. ¿Qué hemos hecho en Aula 21 hasta ahora? Yo es que eso lo quería dejar para el episodio de verano. ¿Ah, sí? Vale, pues entonces. Pues nada, chicos. Esto va a salir en el episodio también, ¿eh? Ok, me parece bien. Ok. Pues Súper atentos al episodio de la semana que viene. muchas gracias por escucharnos una semana más. Y esto es... Aula 21. 21.